de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Seguimos con más de Entre Líneas y esta cobertura especial por las elecciones de convencionales del Partido Cambio Democrático en esta alianza KW Continente y NEX. Bien, vamos con informaciones porque hace poco Nadine González, candidata a la Secretaría de la Mujer de este partido político, ya ejerció su derecho al voto en la Escuela Real de Santa María en la provincia de Darién. Allá estuvo nuestro compañero Domingo Urriola dándole cobertura a estas elecciones de convencionales y en particular a este derecho al voto, donde participó entonces Nadine González de la Secretaría de la Mujer, quien busca aspirar a este cargo. Vamos a escuchar las declaraciones de Nadine González. Feliz porque ya pude votar aquí en mi pueblo, el Real de Santa María. Todas las mujeres salir a votar con energía. Cuidemos nuestro trabajo, nuestro voto, porque el cambio es ¡ya! Bien, seguimos con más porque como se lo mencioné al inicio de esta cobertura, estamos en diferentes puntos. Vamos a la provincia de Coclé, específicamente en el distrito de Aguadulce, donde también ya iniciaron ese proceso de votación para los convencionales del Partido Cambio Democrático. Nuestra compañera Sabdi Barría le da cobertura a este distrito donde se están realizando entonces estas elecciones en diferentes colegios del distrito de Aguadulce. Bien, porque ella se encuentra allá y también en Chiriquí hay elecciones donde Mayra Madrid tiene los detalles de lo que está ocurriendo también en estos centros de votación en la provincia de Chiriquí, donde han salido a realizar el voto, específicamente en la escuela Rubén Darío, el Centro de Educación Básica General Rubén Darío en la provincia de Chiriquí. Y así estamos también en otros puntos de la ciudad capital donde se desarrollan estas elecciones. Bien, ahí estamos viendo las imágenes del Centro de Educación Básica General de Rubén Darío en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, donde ya han iniciado desde las 7 de la mañana con las votaciones para elegir a los convencionales del Partido Cambio Democrático, así como la Secretaría de la Juventud y también de la Mujer. Bien, vamos con Fernando Correa porque damos inicio también al programa Entre Líneas y hoy haciendo el análisis de lo que será estas elecciones de convencionales de Cambio Democrático. Fernando, buenos días. Así es, muy buenos días Panamá. Hoy es domingo 19 de marzo. Felicidades a los José y a los padres, que en unos países hoy se celebra el Día del Padre, con José Blandón, con nosotros. Y bueno, y a todos los que nos van a seguir en esta sesión, en esta cobertura maratónica de lo que serán las elecciones de convencionales del Partido Cambio Democrático, su Secretaría de la Mujer y su Secretaría de la Juventud. Como pueden ver, me acompañan en esta primera vuelta don José Blandón Castillo y el ingeniero Guillermo, bueno, los ingenieros José Blandón Castillo y Guillermo Antonio Ruiz. Don José, hoy pues puesta a prueba varias cosas, ¿eh? Bueno, lo primero que debe saber nuestra audiencia es qué es lo que se elige hoy. Sí. Entonces, primero anote los datos que les voy a dar para que usted pueda ir haciendo sus propios análisis. Están legalmente aptos para votar 315.562 miembros del Partido Cambio Democrático para las elecciones de hoy. De esos, 154.000 son mujeres y 61.000 son hombres. Por debajo de los más jóvenes son cerca de 97.000. De que este es un partido que se mueve entre una paridad de hombres y mujeres y se mueve en un sector importante, casi un tercio, entre la juventud.
¿Qué es lo que se va a escoger hoy? Hoy se van a escoger 1.495 convencionales con sus respectivos suplentes. ¿Cuál es el trabajo de estos? Este es para formar el Congreso, que es la máxima autoridad del partido antes de que se hagan consultas populares. Esta es la autoridad que escoge. Este en particular deberá escoger la próxima directiva de Cambio Democrático, el comité ejecutivo de este partido. Además se van a elegir los secretarios de la Juventud y la Secretaría de la Mujer. Quizás una cosa que pasa desaparecida para mucha gente, se van a escoger las directivas de los corregimientos donde actúa este partido. ¿Y cuál es la importancia de estas directivas? Esta es la base con que uno hace el proceso electoral. Recuerde que toda política es local. Sí. Toda. Los problemas de Chiriquí son los de Chiriquí. Y el que vota en Chiriquí vota por los problemas de Chiriquí y el que vota en Los Santos por los de Los Santos. Entonces, en juego todo esto. Pero, además de eso, los dirigentes, los dos grandes dirigentes de este proceso, uno, Rómulo Rux, y por otro, Yanivel Ábrego. Entonces, aquí hay en juego quién de ellos obtenga la mayoría. Entonces, usted tiene que hacer algunos cálculos, Fernando. Nosotros tenemos que mirar y lo que vamos a hacer para ustedes y ustedes pueden hacerlo. Y comience ahora mismo. Hay 315.562. Vamos a redondear los 315.000 para trabajar con números enteros. Si el Partido Cambio Democrático en las elecciones de hoy llega a votar el 20% de su membresía, usted puede considerar que eso es un éxito, porque se trata de una elección altamente costosa. Es una elección en este caso hay mucho más incentivos para ir a votar, pero 20% uno lo considera una elección buena. Si usted mide que las elecciones sobrepasarían el 50%, eso es extraordinario. Es decir, estaremos hablando de aproximadamente 157.000 votantes. Eso sería extraordinario. Entonces usted tiene que, esa es la primera medición. ¿Cuántos del total votaron? ¿Cómo se distribuye esa población a nivel nacional? Porque si se concentra en una región, entonces estamos hablando con un partido con fuerza más regional que nacional. Entonces, el entusiasmo de votar, usted no lo va a ver como el entusiasmo de las elecciones generales. Estas son elecciones que tienen una movilidad más lenta, porque si vota el 20%, estamos hablando de 60.000, 50.000 personas aproximadamente. ¿Y qué está en juego aquí? Bueno, vamos a tener, al final del día, las votaciones terminan y comienza el proceso de conteo. Vamos a tener, porque los dirigentes tienen comunicación directa con sus comunidades, y hay un centro de acopio de las informaciones de los dirigentes y del Tribunal Electoral. Lo oficial es el Tribunal Electoral, pero información extraoficial la vamos a tener al filo de la noche y de la mañana de lunes. Sin duda alguna sabremos por dónde van las cuentas en este momento y el impacto político. ¿Qué tiene usted que mirar? ¿Quién gana el número de convencionales? Sí. Porque eso va a definir la Junta Directiva. Que es la Junta Directiva actual, su periodo se venció. El 24 de enero. Está vencida. Este es el único partido que no tiene actualizada su Junta Directiva. 2. La victoria de uno y otro bando crea una nueva situación de análisis político, que no lo vamos a hacer ahora porque no sabemos quién va a ganar. Claro. Y en honor y en virtud del compromiso de que este es un proceso electoral que hoy nadie puede estar diciendo a favor o en contra de nada. Nadie, nada. Nosotros vamos a esperar los resultados y le vamos a hacer los análisis correspondientes. Entonces, nosotros vamos a mirar mucho el voto, cómo se distribuye geográficamente. Usted debe saber, además, y termino aquí, mi primera intervención, que este es el primer ejercicio, el primer ejercicio en el proceso electoral ya, porque ya hemos tenido al PRD movilizando en sus votaciones para delegados, una muy buena votación, sí. Igual que lo hizo el Partido Panameñista, igual, porcentajes altísimos. Y vamos a mirar ahora
porque esta es la primera votación que nos va a dar idea cuantitativa, es decir, con números en distribución geográfica de cómo está la correlación de fuerza en lo interno y cómo eso afecta lo externo. Eso lo vamos a ver a lo largo del proceso electoral. No vamos a hacer ningún comentario sobre las consecuencias de esto porque tenemos que esperar los resultados. Ya hoy es el día de las elecciones, Fernando. Y repito, es un día importante para Cambio Democrático. ¿Tendrá influencia en el proceso electoral nacional? Sin duda alguna. Por supuesto. Sin duda alguna. ¿Cuál es el nivel de correlación de eso? Bueno, por lo pronto usted vaya llevando su cuenta en el patrón que le estamos dando y haga sus propios análisis, que es lo importante en una democracia. Cuando un ciudadano está bien informado, tenemos una democracia fuerte. Así es, Memo. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Fernando Correa. Bueno, lo principal del día de hoy es ver la capacidad de movilización de los diputados de Cambio Democrático. En un partido político, la estructura del diputado es, y sobre todo en Panamá, es sumamente importante porque él está motivado a mantener el control de la estructura municipal y de corregimiento. Y en este caso, bueno, casi todos los diputados de Cambio Democrático no están con la estructura orgánica del partido y ahí vamos a poder medir entonces realmente qué tanto peso mantienen. La otra cosa es que a la estructura nacional del partido también la vamos a poder medir porque donde no hay diputados, ya sea a favor o en contra, la estructura nacional es la que tiene que hacer la movilización. En este caso lo que va a pasar es que tenemos dos bandos enfrentados dentro de la propia estructura, al presidente del Partido Cambio Democrático y a la secretaria general de Cambio Democrático. Así que ahí vamos a ver qué tanto liderazgo hay de uno o del otro. El día de hoy, y lo hablábamos más temprano, es una verdadera encuesta donde se miden varias cosas. Primero, el destino de Cambio Democrático. Dos, el destino de una posible alianza, ya sea a favor o en contra de Ricardo Martinelli. Y tres, la capacidad que tiene el Partido Cambio Democrático sin Ricardo Martinelli dirigiendo el partido. Ya vimos que las encuestas en el año 2019 no favorecían mucho a Rómulo Rux hasta que Ricardo Martinelli pues hizo el llamado a que se votara por él. Y estuvo a 2 semanas de ganar las elecciones. Entonces vamos a ver cómo se mantiene esta situación el día de hoy. Me preocupa un poco lo que está pasando con estas denuncias que hemos escuchado previamente del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral con el tiempo ha ido tomándose las elecciones internas de los partidos políticos supuestamente para asegurar la transparencia, la calidad de la elección, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que desde los años 90 los experimentos del Tribunal Electoral con los partidos políticos no han funcionado. Cuando se trató de implantar el voto electrónico, se trajeron unas máquinas espantosas que dilataron hasta la madrugada las elecciones en varios partidos. El tema de los veedores electorales, que en muchas ocasiones quieren ser protagonistas de todo esto. La pérdida del control de la estructura del partido, de su propia elección interna. Eso lo vamos a ver hoy para ver si se ha logrado pulir todas estas situaciones que en el pasado han estado siendo problemáticas en cada una de las elecciones. Y también, como decía el ingeniero Blandón, vamos a ver qué tanto está motivado el electorado panameño. Por supuesto que un domingo en la mañana hemos visto pues poca afluencia, pero a medida que va pasando el día normalmente y sobre todo alrededor del mediodía la cosa comienza a mejorar. Ya al final, como buenos panameños, siempre llegamos al último y esto es hasta las 4 de la tarde. Dicho esto, deberíamos tener los resultados lo más pronto posible. ¿Y qué resultados vamos a esperar? Bueno, parecieran algo normal dentro de un partido las elecciones de los sectoriales, pero en este caso las elecciones de los sectoriales también van a definir la calidad del liderazgo del Partido Cambio Democrático. ¿Por qué? Porque la mano derecha de Rómulo Rux está corriendo para la Secretaría de la Mujer. Yo no habría incurrido en eso, pero ahí está. Entonces tiene que ganar sí o sí. Ahí no hay ninguna posibilidad. Si pierde, se cae todo el juego para Rómulo Rux. En cambio, en el otro extremo, la situación se puede todavía presentar diferente de aquí a las elecciones de la directiva nacional, dependiendo también de la correlación de fuerzas que se dé con los delegados. Que los delegados, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, no es que tienen la obligación de votar por quien los movilizó.
se podrían cambiar perfectamente bien de aquí a las elecciones. Que todo puede pasar en los partidos políticos en Panamá. Entonces, todo esto que les he contado, que es muy diferente a lo que pasó con el PRD, que es muy diferente a lo que pasó con el Partido Panameñista, se está dando dentro de Cambio Democrático, donde se juegan muchísimas cosas. Yo diría que el juego electoral mañana a las 7 de la mañana es completamente diferente al que tenemos en este preciso momento. Porque, como decía el ingeniero Blandón, aquí vamos a poder tener, ahora sí, datos claros de para dónde es que van las cosas. Entonces, hay muchos partidos en este momento pendientes y sobre todo dirigentes políticos de lo que va a pasar con Cambio Democrático y también pues un país político que está viendo pues cómo se manejan las cosas, teniendo en cuenta que la persona a batir en este momento es Ricardo Martinelli, que está en todas las encuestas, marca lo mismo, que va de primero con mucha diferencia. Así que hay que ver qué fuerzas lo van a terminar acompañando y cuáles van a estar en contra de él, Fernando. Bueno, que es algo importante porque, es decir, qué tan distorsionado puede salir el resultado teniendo en cuenta, uno, una directiva espuria que venció su término hace 2 meses, que el Tribunal Electoral pues ha hecho de vista gorda y no nombró una directiva para que lleve a cabo esta transición, y 2, una directiva cuyos convencionales van a reunirse dentro de 3 meses. Sí, los que salgan hoy, según el calendario dado por esta Junta Directiva de Cambio Democrático, hasta 4 meses. Van a reunirse casi ya incluso sabiendo quién va a ser el candidato a la presidencia, porque se pretende realizar la elección a candidato presidencial antes de la reunión de esa próxima Junta, de la escogencia de una nueva Junta Directiva. Todo eso, pues, trastoca totalmente pues lo que pase hoy. ¿Me permites agregar una cosa ahí? ¿Qué cosa? Si Rómulo Rux no gana la mayoría de los convencionales, casi la totalidad de los convencionales van a votarle en contra en las próximas elecciones internas. Porque el panameño está acostumbrado a ir a ganador. Entonces, ¿por qué voy a votar por el que va a perder? Entonces, si pierde los convencionales, ni siquiera va a llegar. No, es que si pierde los convencionales al Congreso Nacional. ¿Qué posibilidad hay que estos convencionales convoquen una junta directiva y dijeran, bueno, ya nosotros estamos electos, la junta directiva actual no tiene peso porque no existe, debemos hacer una convención extraordinaria? José. Sí, también recuerde que en el día de hoy, estas no son elecciones de primarias. No. Estas son elecciones que debieron haberse hecho por allá por diciembre. Por allá por noviembre. Noviembre del año pasado. Estas son elecciones atrasadas para escoger los convencionales que deben nombrar una nueva junta directiva. Un plato fuerte, pero como se llama aquí, las 2 seccionales en juego, las de la juventud y la de la mujer, nos van a dar un indicador de por dónde va la cosa. Nosotros vamos a tener información en la medida en que se vaya obteniendo tanto de las extraoficiales como las oficiales. Pero además de eso, usted debe recordar que cuando se elijan estos convencionales, ellos tienen un periodo hasta de por 4 meses para escoger la nueva directiva. Eso es lo que establece los procedimientos. Pero esto se puede adelantar, claro, porque al escogerse los convencionales y este proceso electoral, el propio proceso va a generar una dinámica política a lo interno de Cambio Democrático, no a lo interno de los otros partidos, porque simultáneo que esto está ocurriendo hoy, la próxima semana arranca el proceso electoral primario en el PRD. Sí, y vendrán las otras primarias en abril empieza. En abril, la próxima semana. Sí, el 11 de abril empieza. Y comienzan las primarias de RM, comienzan las primarias del Partido Panameñista, en fin. Esto, hasta julio, es que cuando tendremos ya los partidos todos en primarias, y de julio, final de julio, 31 de julio, 1 de agosto, hasta septiembre, usted va a ver todo el proceso de negociaciones, de nóminas, etcétera. Y entonces ya para septiembre tendremos consolidado una propuesta electoral que va a ser afectada por las dinámicas propias que generan este tipo de procesos. Por ejemplo, en el día de hoy hay muchos escenarios que usted puede tener. Usted puede tener el escenario de una victoria de una de las fuerzas en forma categórica, y eso pone en problemas políticos a la fracción perdedora. Claro. Pero puede tener un escenario fraccionado, es decir,
De paridad de también. casi paridad. Pero es que hay algo Y eso, pero- José, que Nada quiero más. Dígame. quiero que lo analices porque la Junta Directiva con esa resolución de última hora de decir voy a reservar todos los puestos donde están los 14 diputados que me adversan, toda la provincia de Darién, es decir, se está jugando a vida o muerte, es decir, ya no está dando margen a que haya un puente para esa. Pero aquí esto es vida o muerte. Recuerda, Fernando, que esa resolución fue recurrida y que el día lunes vence el plazo de los 7 días calendarios porque eso se presentó el 13. Sí. El 20, Sí, que vence mañana el Tribunal Electoral se debe pronunciar sobre esta situación. ¿Y cómo se va a pronunciar? Basado en el resultado. Claro, y si el pronunciamiento del tribunal es que eso no procede, entonces la actual directiva estaba sin... Y con esta nueva elección tendrá más limitaciones. Tiene un plazo de 10 días para recurrir. Para hacer las modificaciones. No, es que esto no... Pero la ojo, decisión del Tribunal Electoral es Pero ojo, final. Con ese escenario, en un escenario de paridad, el Tribunal Electoral se puede convertir en el fiel de la balanza mañana. Bueno, el Tribunal Electoral es el fiel de la balanza, lo que nosotros le debería ser el fiel de la balanza. El fiel de la balanza en el marco de la ley. Me marco de la ley, pero no de la victoria, y eso es lo que puede pasar. Porque si el Tribunal Electoral falla hacia uno o hacia otro... Es que el Tribunal Electoral en estos procesos democráticos es un buen componedor. O sea, tiene que estar basado esa posición de buen componedor en la ley. No tiene nada que buscar más nada. Entonces, aquí hay un problema que esta pugna ha sido manejada. Pero cada vez es más cuestionado el Tribunal Electoral. Claro, porque... Cada año que pasa es más cuestionado. Aquí hay una tendencia en los medios de comunicación a que todo lo que es político es tirado a una evaluación subjetiva de lo que está ocurriendo. No importa cuál sea el partido, hay una evaluación subjetiva también de destrucción de los llamados independientes o de los antipartidos. De los antipartidos. En la destrucción de los partidos que son estructuras de la democracia. Bueno, los antipartidos que terminan construyendo partidos políticos. Pero hay algo que yo creo que vale la pena, que va a debate hoy también, es decir, cuánto nos está costando toda esta estructura partidista. Nosotros no olvidemos que desde que se empezó lo del llamado subsidio electoral, en los partidos políticos hemos enterrado cerca de 200 millones de dólares. Y realmente nosotros tenemos partidos más democráticos, con personas mejor preparadas, que cuando lleguen al gobierno tienen tiempos más cortos de preparación o de entender el puesto en el que fueron nombrados, que para eso es el dichoso programa de ese subsidio electoral, porque no se usa para la formación política adecuadamente, que es el 30% obligatorio. Los partidos políticos tienen que sustentar la utilización del 30% de su subsidio electoral para capacitación política. Ya no digo ideológica, capacitación política mínima, básica. No lo hacen. El resto tiene que ver con infraestructura, movilización, organización. Vaya usted al interior del país, o a San Miguelito, o a Panamá Este, Panamá Oeste, y vea la sede de los partidos políticos pagados con los impuestos de todos los panameños, vacíos, sin utilizar, y normalmente, pues, hay que ver a quién se lo alquilaron. No, y hay otra cosa, que este es el partido donde más denuncias ha habido de mal uso del subsidio electoral. Mal uso en la infraestructura y además en capacitación. Que ya es el colmo, yo nunca había visto eso. Es decir, y ahí es donde nosotros también, y eso le da leña a quienes atizan ese fuego del antipartidismo, de que los partidos son la verdadera origen de la corrupción, y le echan un montón de cosas más, porque uno ve situaciones como esta. Sí, pero fíjate, siempre que uno habla de los partidos políticos, ellos son el reflejo de la sociedad que estamos creando. Por ejemplo, fíjate, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, la nuestra, es la poca participación activa de la juventud. Y cuando me refiero de la juventud, me refiero a la gente de primer voto y de 35, 40 años hacia abajo. Y de la participación de la mujer en la vida política. Pero no por cuotas. Lo de las cuotas al final lo único que logra es educando a nuestra juventud para que participe en estos procesos electorales, que es la fuerza de cambio natural de la sociedad. Los más viejos somos quizás los que podemos llevar algún consejo, pero no tenemos la energía para hacer los cambios. Nosotros
Si tú estudias América Latina en particular y Panamá en general, y Panamá en particular, te das cuenta que en la medida en que el gobierno se asuma el 100% de los costos, eliminamos la financiación privada. La financiación privada que corroe los partidos. Entonces, el costo que la democracia paga por destruirse, tú lo ves en Venezuela. ¿Qué le cuesta más a Venezuela? ¿Haber mantenido la democracia o lo que tiene? O lo que tiene. La destrucción del 75% de la economía venezolana es mucho más alto, enormemente, que el subsidio que daba el Estado a los partidos. Entonces, cuando uno mira el costo, porque el costo no hay que mirarlo en abstracto. Sí. La democracia es el sistema que realmente funciona. El problema que tenemos ahora mismo es que la ola nueva de los populismos, de los independientes, de los antipartidos, intenta destruir la sociedad. Pero digo, lo intenta destruir encima con modelos muy claros, porque ahora mismo uno pregunta, ¿cómo quisieras que fuera el presidente? Y menor de 30 años, el 90% te va a decir Nayib Bukele. ¿Sabes qué pasa? Sí, hay una cosa buena. Esa es la distorsión que tenemos. Esa es la distorsión hay una que cosa tenemos. que esto es importante de los partidos políticos, y es dentro del subsidio, que es lo que mucha gente critica, y es el tema de los salarios para funcionarios del partido, la burocracia interna del partido. Y eso es fundamental. Te doy el mejor ejemplo. Cuando se dio la crisis social el año pasado, ¿quiénes fueron los del PRD que terminaron en apagando el fuego? Los que estaban en el partido, los que se quedan en el partido. ¿Por qué? Porque se mantienen en el día a día, se mantienen en contacto, incluso en la oposición, con los verdaderos factores de poder, entienden las coyunturas nacionales y no van a improvisar, porque sacar a alguien de la empresa privada para que entre a ver la cosa del gobierno le toma un tiempo de adaptación. En cambio, alguien que está manejando el día a día en los partidos, que habla con los convencionales, que habla con las bases, ya se le hace mucho más fácil. Eso lo maneja muy bien el PRD. Y es una de las principales cosas que los antipartidos que tenemos en este país, que después terminan haciendo partidos, le comienzan a señalar. Pero yo los voy a ver ya en la próxima elección utilizando precisamente esos montos para nombrar gente dentro de la estructura de los partidos políticos en oposición, que no está mal, está bien, precisamente porque la base de la democracia liberal que conocemos son los partidos políticos, y por eso es que tenemos los populismos que tenemos, porque los destruyen desde dentro. Voy a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Hoy domingo 19 de marzo, usted nos ve por Next Canal 21 y nos escucha por KW Continente. Seguimos con más de Entre Líneas y en esta cobertura especial por las elecciones de convencionales de Cambio Democrático se une a este panel también Sarey Pineda Troch. Gracias por estar con nosotros, Sarey. Más adelante estaremos conversando contigo porque Einar Valdés López nos preparó lo que se va a elegir, cuántos son los convencionales que van a salir electos el día de hoy y cuál va a ser la dinámica para estas elecciones de convencionales de Cambio Democrático. Cambio Democrático es un partido político panameño fundado el 20 de mayo de 1998 y es el segundo mayor partido del país, con 306.462 afiliados, según cifras del Tribunal Electoral actualizadas al 16 de marzo de 2023. Encabezó en las elecciones generales de 2009 una coalición de partidos de oposición llamada Alianza por el Cambio, lo que dio como resultado su victoria en los comicios y la elección de su fundador, Ricardo Martinelli, como presidente electo de Panamá. Según sus estatutos, es un partido pluralista, nacionalista y democrático, partidario de las libertades civiles, la justicia social y el Estado de Derecho. Políticamente es un partido de centro liberal y de unidad nacional, con un discurso a favor de la libre empresa como del asistencialismo, presentándose como una alternativa a las fuerzas tradicionales lideradas por otros colectivos políticos. Este domingo 16 de marzo tendrán un proceso electoral. Unos 316.220 electores del Partido Cambio Democrático están habilitados para elegir a 1.945 convencionales principales y suplentes.
quienes tendrán la responsabilidad de escoger la nueva junta directiva. Esta es una fiesta electoral interna que es diferente a las otras, sí, porque hay fuerzas marcadas disputándose por la conducción nacional del partido. Y definitivamente que va a haber, y como ha habido algunas situaciones donde alguna u otra fuerza siente que las cosas no andan bien. Sin embargo, hemos llegado hasta aquí. Y todos han tenido la oportunidad, primero, la oportunidad de postularse y tener sus nóminas oficializadas por la Comisión Nacional de Elecciones y por el Tribunal. De esta cantidad de electores, 154.464 votarán para elegir la Secretaría Sectorial de la Mujer, en tanto que 99.917 jóvenes con un rango de edad entre los 18 a 35 años votarán para escoger la Secretaría Sectorial de la Juventud. La instalación de los convencionales en Convención Nacional, eso se está regido por los decretos del Tribunal, que en un promedio de 3 a 4 meses máximo le permiten a la Comisión Nacional de Elecciones presentar los reglamentos correspondientes y fijar definitivamente, conjuntamente con el Tribunal Electoral, la fecha de la elección, de la Convención Nacional, para escoger la directiva nacional. La Comisión Nacional de Elecciones Internas detalló que hay 2 nóminas que compiten por la Secretaría de la Mujer y 4 para la Secretaría de la Juventud. Hay 1.670 nóminas para convencionales y 735 para juntas directivas de corregimiento. El Código Electoral establece que el Tribunal Electoral organizará, financiará y supervisará estos comicios internos, que se desarrollarán de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en 935 mesas en todo el país. Adicionalmente, habrá 27 juntas comunales de escrutinio. Bien, seguimos con más porque a esta hora Yanibel Ábrego, diputada del distrito de Capira, ya ha realizado su voto y quien lidera también esta nómina o esta candidatura también que está apoyando a los aspirantes tanto del partido de la Secretaría de la Juventud como de la Mujer, ya ejerció su voto en el distrito de Capira. Yanibel Ábrego también llegó acompañada del expresidente Ricardo Martinelli a este centro de votación para realizar su derecho al voto, donde también fue acompañada de otros miembros de este partido político, así como simpatizantes también que la acompañaron a ella a realizar esta elección o este voto, y desde allí entonces estará recorriendo diferentes colegios a nivel nacional. Yanibel Ábrego en estos momentos es una de las que está liderando una de las nóminas de estas elecciones de convencionales y que ha recorrido durante meses el país para llevar y solicitar esa salida a ejercer el voto de todos los miembros de este partido político y entonces elegir así al nuevo secretario de la Juventud, de la Mujer y además de los convencionales y por supuesto también de las juntas circuitales que se están eligiendo en este punto. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que daba la diputada Yanibel Ábrego pero primero vamos con imágenes entonces del centro de votación en Bocas del Toro, donde también el candidato a la Secretaría de la Juventud, Derek Echeverría, llegó a su centro de votación también para ejercer este voto. Él está aspirando entonces a la Secretaría de la Juventud. También llegó acompañado de diferentes miembros de este partido político. Vamos a escuchar las declaraciones de Derek Echeverría. Claro que sí, hoy está aquí la juventud
del distrito de Almirante acompañándonos a emitir este voto y nos sentimos bastante contentos. Y no solamente aquí, sino a nivel nacional, la juventud, sé que Dios primero, hoy en las tardes y en los resultados que vamos a tener, vamos a ver los contundentes apoyos que vamos a estar recibiendo de nuestra juventud de Cambio Democrático, porque creen en esta posición de la cual vamos a trabajar por todos ellos. El aproximado de lo que se espera el día de hoy en participación. Bueno, tenemos una aproximación de más de 6.000 personas que salgan a votar aquí en toda la provincia de Bocas del Toro. Y Dios primero, no solamente para mí, sino también para la Secretaría de la Mujer, nuestra amiga Nadine González y toda nuestra Junta de Corregimiento y nuestros convencionales. Bueno,